Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho. Mi nombre es Alicia García y hoy traemos a este espacio un debate muy interesante que ha tenido lugar no solamente en el Congreso, sino que también está teniendo lugar en varios grupos de la sociedad. Al calor del proyecto de ley de memoria democrática se está hablando mucho sobre el consenso de la Constitución del 78, el espíritu de reconciliación nacional y también si es necesario o no reformar la Constitución. En fin, de todas estas cuestiones vamos a hablar hoy con Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y colaborador del blog Hay Derecho. ¿Qué tal, Germán? Hola, muy buenos días. Es un placer volver a escucharte, como ya lo hemos hecho en otros podcasts. El proyecto de ley de memoria democrática, como decíamos, ha abierto el debate sobre el consenso de la Constitución del 78, de la ley de amnistía del 77, como bien apuntabas en tu último artículo publicado, y en definitiva, la cuestión de la reconciliación nacional. Entonces, quería plantearte qué valoración haces de este proyecto y también en este sentido me gustaría que nos comentaras si la cuestión de la reconciliación nacional, que es algo que se está debatiendo, es algo que ya se ha cerrado en la historia de nuestro país o es un debate que debería abrirse. La, la verdad, que no es fácil de dar respuesta. Mira, yo creo que depende de lo que entendamos por reconciliación nacional. Si entendemos por reconciliación nacional poner punto y final a lo que fue aquel enfrentamiento fratricida de la guerra civil, yo creo que eso lo hicieron y precisamente el testimonio más evidente fue esa ley de amnistía. Lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, aquellos que sufrieron la guerra, aquellos que sufrieron estar en prisiones en muchos casos injustamente, y fueron ellos los que sellaron, digamos, esa paz. De hecho, esa ley de amnistía, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, yo no creo que sea una ley de punto y final. Es decir, no es esa ley donde los que estaban en una dictadura, cuando vayan que esta va a caer, se tratan de autoinmunizar. No, no es así. Aquella fue una auténtica ley de reconciliación. Decía un colega, letrado Luis Pomés, que era un armisticio con el cual se puso fin, aunque fuera con 40 años de diferencia, a aquella guerra. Y de hecho, conviene recordar que fueron los propia oposición, en particular el Partido Comunista, los que más quisieron sellar ese pacto. Y ese pacto de poner fin y de reconciliarse para poder unirnos y reunirnos en torno a una democracia, pues lógicamente comportó también pues que no solo hubiera que poner en la calle a presos políticos, que lo sabía y justamente tenían que salir, pero también se pusieron en la calle terroristas, y quedaron sin investigar crímenes de torturadores durante el franquismo, crímenes cometidos en la guerra por, lógicamente, el bando nacional, pero también por parte del bando republicano, ¿no? Y se decía en ese momento, hasta aquí, ya está. Y desde ese punto de vista, por supuesto que quedó cerrada la reconciliación nacional. A partir de ahí tendríamos que abrir una reflexión sobre otros aspectos. Pues, por ejemplo, la ley de memoria democrática sí que afronta, bueno, el proyecto de ley de memoria democrática sí que afronta cuestiones que son de mucho interés todavía, que yo creo que tendrían que haberse hecho hace mucho tiempo, como era que los propios poderes públicos, la administración, asuma la iniciativa a la hora de ver dónde están fosas con personas que todavía no han podido recibir digna sepultura. Eso me parece importantísimo. Me parece también bien que se resimbolicen algunos espacios que pudieron ser icónicos para el franquismo y que ahora pues queremos darle un significado dentro de nuestro orden de valores democráticos. Me parece también muy bien. No veo nada claro dentro del orden sancionador. Esto es una tendencia que me preocupa cada vez más cuando empiezan a establecerse sanciones administrativas a conductas de apología del franquismo, de apología. Yo creo que eso presenta muchos problemas. Pero en determinados elementos, bueno, pues se podía todavía ir un poco más allá. Es verdad que había cuestiones que habían quedado abiertas y que bueno, pues que esta ley pretende cerrar. Ahora bien, tratar de reabrir ahora nosotros, hijos y nietos de quienes sufrieron y se reconciliaron, un problema, tratar de abrir nuevos procesos, me parece un disparate. Más porque de los pocos que quedan vivos y a los que se les podía procesar, muchos de ellos
muchos de ellos han sido personas firmemente comprometidas con la democracia y que si nosotros hoy disfrutamos del orden democrático que tenemos, es precisamente gracias a ellos. Por mucho que fuera su pasado y por muy gris, incluso negro, que pudiéramos encontrar en su pasado. Y eso tenemos que valorarlo. Amén de principios constitucionales que podrían verse lesionados si se intentara aplicar ahora y iniciar juicios para estas personas. Pero dejo incluso esas consideraciones jurídicas aparte. Y has mencionado el tema de la conciliación nacional y de cómo se consiguió este consenso político. A mí me gustaría preguntarte por... al calor de este proyecto de ley también han surgido pues reflexiones, o también llevan desde hace años, sobre la posibilidad de la reforma o no de la Constitución. Y a mí me gustaría preguntarte si existe hoy en día ese consenso, o dada la polarización política a la que estamos asistiendo, ¿existe ese consenso para llegar a un debate político, social, profundo para abordar una reforma constitucional? Los consensos no existen, los consensos se crean. ¿Cómo? Sentándose con buena voluntad a negociar. Punto. El consenso no existe porque vivimos en un país plural, tú pensarás una cosa, yo pensaré otra, mi vecino pensará otra. Entonces el consenso en un espacio plural no existe, nunca ha existido. Lo que hay es que tener voluntad de entenderse y entonces sentarse y decir, pues hasta aquí yo doy. A mí me gusta mucho una expresión que utilizaba Alfonso Guerra, que fue uno de los grandes negociadores de la Constitución por el Partido Socialista, y decía, los consensos es la lista de concesiones que hemos tenido que hacer cada uno para ponernos de acuerdo. Claro, eso es el consenso. Y precisamente, si la ley de amnistía en el año 77 fue el presupuesto para poder reconciliarse, la Constitución española fue la expresión más evidente, más notable de lo que fue esa reconciliación. De repente, por primera vez, diría, en nuestra historia de España, en nuestra historia constitucional, logramos hacer una constitución que nosotros definimos, y así lo explicamos en clase, como una constitución de consenso. Es decir, era una constitución que no era un trágala de unos frente a los otros. Era de verdad una constitución que, y ha dado prueba de ello, en sus 40 y tantos años de vida, ha permitido que gobiernen partidos conservadores, que gobiernen partidos socialdemócratas, que gobiernen partidos socialdemócratas con comunistas, que hayan surgido y que se haya desarrollado una amplia descentralización autonómica y que haya un Estado que no tiene nada que envidiar a nivel de integración territorial, a nivel de autonomía territorial con la mayoría de los Estados federales, que nos hayamos integrado en la Unión Europea. Y todo eso lo ha conseguido porque en su génesis era una constitución de consenso. Y era una constitución que sentaba esos acuerdos fundamentales para que pudiéramos convivir democráticamente. Claro, pasan 40 años y es verdad, y surge la duda legítima, en España este gran consenso, o ese gran consenso que surgió, se ha ido deteriorando. Y aquellos partidos que en el 77, en el 78, estuvieron dispuestos a ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales. Luego, en la política hay que disentir de muchas cosas. Pero si queremos vivir en democracia, hay algunas cosas fundamentales en las que tenemos que estar de acuerdo. Desde lo que se harían los grandes asuntos de Estado, y incluyo entre los asuntos de Estado cuestiones que pueden parecer niñas, pero que son muy importantes, como es negociar los vocales o los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso es un asunto de Estado. Y hay que hacerlo con sentido de Estado, no con sentido partidista como últimamente se hacía. Durante los primeros años de nuestra democracia se negociaron con sentido de Estado y tuvimos unos tribunales constitucionales que nadie duda que han tenido la mejor composición, y esto se ha ido degradando. Como también en otros asuntos políticos, que aunque uno tenga la mayoría política para poder aprobarlo, hombre, tiene que comprender que es un tema que exigiría ser capaz de ponerse de acuerdo. No tiene sentido que cada vez que llegue un gobierno apruebe su ley de educación, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, estos consensos, que es verdad, ¿cuál es el problema? O sea, el sistema, yo creo que hoy reclama una actualización. Hemos heredado una pedazo de casa, una grandísima casa, buenísima, unos pilares buenísimos, pero hasta la mejor casa, cuando pasan 40 años, pues convendría introducir retoques, que en última instancia podrían ser retoques constitucionales, pero que pasan por muchas cosas, desde prácticas políticas a legislación, digamos, ordinaria, y se echa de menos
que esa necesidad de hacer, digamos, de llevar en algunos asuntos pactos fundamentales hoy día no se da. Pero no se da por un imposible metafísico, ni tampoco se da porque haya, o sea, una rigidez jurídica que lo impida. No se da por falta de voluntad. Y eso hay que señalarlo. Es decir, no hay consenso porque no hay voluntad de ponerse de acuerdo. Punto. Y eso es una cuestión de mera voluntad, de querer o no querer. Ya está. Es decir, no uno dice, mire, yo estoy dispuesto a hacer porque creo que es bueno ponerme de acuerdo con el contrario para llegar a determinados pactos fundamentales o no. O creo que voy a obtener más votos liándola, montando aquí circo, insultando al adversario y montando aquí un frente que vuelva a recuperar, ¿no?, esa idea frentista que tanto daño ha hecho a nuestro país a lo largo de toda su historia. Y entonces uno piensa que puede obtener votos de esa manera y así actúa. ¿Bien? Pero ese es el problema, es un problema de mera voluntad, de mera actitud, quizá de aptitud, digo alguna vez, con C y con P, de nuestra clase política, que lleva 20 años cada vez degradándose más. Y ya llegamos a unos extremos insostenibles. Desde Pacto Constitucional, Germán, habéis lanzado un manifiesto con reflexiones al respecto y tratar de aportar luz o esta voluntad de la que estabas hablando a este debate. Me gustaría preguntarte por qué es Pacto Constitucional y qué proponéis. Bueno, esta ha sido una iniciativa muy interesante que hemos lanzado un grupito de jóvenes constitucionalistas. Somos todos por debajo del, o sea, el más viejo, por así decir, soy yo, y yo soy el 86, tengo 35 años, el resto aún más jóvenes, ¿no? Y dijimos, en este contexto, ¿cuál es la mejor manera de celebrar nuestra Constitución? Por un lado, como he dicho anteriormente, asumimos la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos. Hemos heredado un pedazo de Constitución. Ahora bien, creemos que hay que actualizarla. Sí, uno hereda una casa y se da cuenta que el Godelé que tengo yo aquí en la pared del despacho, pues a lo mejor no es lo que se va ahora. Y si a mí me dejaran, pues pasaría y lo pondría en liso y le hemos tenido que dar una mano de pintura y a lo mejor en algún caso, ojo, reitero, no solo a la Constitución, porque somos conscientes de una realidad. Con esta misma Constitución, si se aplicara bien, vamos, no habría prácticamente problema. Esta Constitución no ha generado problemas. Lo que lo han generado es la aplicación concreta que se ha hecho de ella. Es verdad que creemos que el proceso de reforma constitucional puede ser la vía más idónea, ideal, precisamente si hay esa voluntad de ponerse de acuerdo para resolver algunos de los problemas que tenemos. Por poner un ejemplo, el problema territorial no lo ha creado la Constitución. Al contrario, la Constitución ha permitido muchas cosas, para bien. ¿Qué pasa? El problema territorial lo han creado, la mala aplicación en un momento dado y por supuesto, cuando ya llega en un momento dado y se produce una insurgencia que dinamita el marco constitucional. Bueno, pues creemos que sería bueno encauzar este problema político que hoy tiene nuestro país a través de la reforma constitucional, como en otras cosas, en materia de derechos. Bueno, pues en materia de derechos nuestra Constitución es hija de su momento. De estos 40 años tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se ha avanzado mucho en la protección de los derechos sociales. Bien, son cuestiones que en realidad no necesitan cambios en la Constitución, pero si lo introdujéramos, bien estaría. El sistema político, nos hemos dado cuenta que en el sistema político, sistema electoral, órganos de garantía, pues habría cosas que se pueden retocar. Ya digo, en muchos casos, si lo hacemos en la Constitución, perfecto, y si no, pues a través de mejores prácticas. Entonces, este grupo de jóvenes constitucionalistas se han sumado luego más de 50 jóvenes constitucionalistas y ahora está abierto a firmas de quienes queráis. Estás, por supuesto, invitada a firmarlo tú también. Hay derecho, es uno de los que lo ha firmado, de hecho. Entonces, y todos los que puedan escuchar este podcast, la idea es, asumimos nuestra Constitución, llamamos a que se actualice, pero a través del presupuesto de todo eso es que haya voluntad de entendernos, que haya voluntad de mejorar nuestro país, de tal manera que la estación de llegada pudiera ser una reforma constitucional. Una constitución, ojo, una reforma de la Constitución. Nosotros nos alejamos de quienes proponen un cambio de constitución, apuestan por una constitución distinta, pero también, digamos, advertimos que el inmovilismo puede llevar a que esto colapse, porque los cambios han sido muy grandes, cambios tecnológicos, económicos, de derechos. Ya digo, el problema no está en la letra de la Constitución, pero puede ser una ocasión
una vía precisamente para llegar y que tengamos esa catarsis que creo que necesita nuestro sistema político institucional. Necesita un momento de catarsis para recuperar ese espíritu de concertación. Ojo, no hay que irse muy lejos. En Alemania es lo que vienen haciendo. El ejemplo alemán es el más claro, cómo han sido capaces durante los años de Merkel, pero ahora con este último gobierno, de hacer grandes coaliciones que han dado estabilidad al país, que han permitido ir progresivamente reformando su constitución y todo su ordenamiento jurídico para ir adecuándose. Ese es el modelo. El modelo no es ni coquetear con los amigos húngaros y liberales, pero tampoco creo que nuestro país necesite un proceso constituyente al modo chileno. No, las diferencias con Chile son extraordinarias. Nuestra constitución no es la de Chile. Nuestra constitución sí fue una constitución auténticamente democrática que nació del consenso. Y es a eso a lo que tenemos que volver. No es con eso con lo que tenemos que romper, sino que retomando esos pilares tenemos que actualizarlos precisamente para darle aún más vigor en un contexto mucho más complicado. Sí, la verdad es que es un tema que da para horas y horas de debate y que yo creo que vamos a tener que seguir abordando en las próximas semanas y meses. Germán, ha sido un placer escucharte y espero que lo podamos volver a hacer en un espacio con mucho más tiempo, con más reflexiones, con más invitados. Ahí dejo la idea por si lo podemos ir organizando. Pues cuando queráis, estoy seguro que el grupito este de constitucionalistas que hemos lanzado la iniciativa, estamos deseando poder presentarla casi como la barraca, moviéndonos por España para ir predicando, que bueno, uno nunca sabe, pero ahora el contexto parece muy difícil y parecería que somos unos ingenuos por proponer esto, pero yo creo que semilla a semilla, pues quién sabe, algo germinará. Algo germinará, o por lo menos en esa esperanza en la que nos movemos. Y Hay Derecho hace siempre una labor excepcional y comprometidos con ella, por supuestísimo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Germán. Iremos plantando esa semilla poco a poco y muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucháis a través de las distintas plataformas. Os animo a que nos sigáis escuchando y leyendo nuestro blog y también a que nos apoyéis para que podamos seguir desarrollando nuestra labor, que como hemos visto en este podcast, tan importante es para ir mejorando nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Ha sido un placer, Germán. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.